Buenas tardes, estudiantes. Bueno, esta semana tenemos el tema del yo en el mundo social. Entonces vamos a empezar. La idea de yo en el mundo social esta semana es que el ser humano es un ser social, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, nosotros los humanos somos fantásticamente sociales. No solo somos seres independientes, sino que también nos sentimos influenciados por otras cosas, por otras personas. Esa es la idea, ¿ok? Entonces empecemos. Ahora, ¿cuál es la idea de justamente el yo en el mundo social? ¿Okay? La psicología social nos dice que el entorno social va a afectar a un individuo. ¿Qué significa esto? Que como sea un entorno social allá afuera en el mundo, va a afectar a un individuo. Entonces, si el entorno social, por ejemplo, es agresivo, digamos, ¿okay? Entonces, eso va a tener una afectación en el individuo. Tal vez le vuelva a un individuo de repente por ser agresivo. Y, por ejemplo, en cambio, si es que el entorno social es seguro, es tranquilo y pacífico, eso afecta también a un individuo. Todo eso porque justamente la sociedad nos forma. Como ustedes podrán ver en el recurso del libro, yo lo tengo aquí ahorita justamente, ¿okay? La idea es que el entorno social afecta la conciencia de uno mismo, ¿okay? De igual forma, también el individuo va a afectar al entorno social. Okay, entonces todo lo que hagamos individualmente tiene afecta al entorno social. Entonces es de lado a lado. Y por ejemplo, ¿qué son ejemplos de esto? Por ejemplo, nosotros como individuos podríamos, por ejemplo, portarnos bien, en este caso, o como individuos, por ejemplo, nosotros podríamos ser muy profesionales y ser estrictos, ¿okay? Y eso afectaría mucho a un entorno social, en donde las personas se van a ver afectadas por nuestras acciones, ¿okay? Entonces, después de todo, ustedes tienen que tener en cuenta que un entorno social a la final está hecho de individuos. Y los individuos son cada quien como son. Entonces, cambios en los individuos, cambios en las partecitas que forman un entorno social, decididamente van a cambiar el entorno social. Y vamos a ver justamente en uno de los capítulos de psicología social que tenemos para este módulo, vamos a ver la idea de que una minoría puede llegar a cambiar a una mayoría, por ejemplo. ¿Okay? Por ejemplo, algún rato fue la mayoría que decía que, por ejemplo, el esclavismo era bueno. En Estados Unidos esa era la idea. El esclavismo es bueno. Pero luego pasó un tiempo y apareció una minoría que resistentemente empezó a convencer a las personas de que no era así y de que el esclavismo no es bueno. ¿Okay? Entonces, esa es más o menos la idea. Ahora, en su libro nos indica, ok, por favor, que, por ejemplo, empieza hablando sobre el autoconcepto, ok. Esa es la idea, por ejemplo, en el mundo social, nosotros vamos a tener un autoconcepto, ¿ya? Y el autoconcepto en esencia es, ¿qué respuesta te das a la pregunta, ¿quién soy yo? Ok, entonces todo el mundo hace eso, ok. Nos preguntamos, ¿quién soy yo? Por ejemplo, mi nombre es Mauricio. ¿Okay? Entonces alguien dirá, no, mi nombre es Esteban. Alguien dirá, yo soy un contador, yo soy un psicólogo, yo soy un terapeuta, un profesor, yo soy un ingeniero. Entonces esa es la idea de un autoconcepto. La respuesta que tú te das a la pregunta, ¿quién soy yo? Y por ejemplo, ahí tú tienes algunas cosas que justamente te ayudan a formar un autoconcepto o tienen una influencia en el autoconcepto. Primero tenemos los esquemas de sí mismo. En este caso, voy a leer aquí. Okay. Los esquemas de sí mismos son creencias respecto al yo que organizan y guían el procesamiento de información relevante para el individuo. ¿Y qué significa en esencia esto? Esto están grandes palabras, lo voy a resumir un poco. La esencia es de esto. Tú tienes dentro de ti, ustedes ahorita en este momento tienen ciertos esquemas de ustedes mismos. Se definen como, por ejemplo, católicos, o de repente se definen como varones, o se definen como adultos, como su profesión, ingeniero, por ejemplo, se pueden definir como responsables. Entonces, estoy en toda una serie de esquemas de ustedes mismos que les permiten organizar, ¿okay? Cómo ustedes reaccionan allá afuera, ¿okay? La idea de justamente procesar la información. Entonces, cuando a ustedes les pasa algo, por ejemplo, allá afuera en el mundo, o ustedes viven un evento, ¿okay? Ellos están enfrentados con un estímulo, por ejemplo. Entonces, ahí eso salta. Okay, ese esquema de uno mismo. Entonces, si uno es una persona pacífica y tiene un esquema pacífico de sí mismo, cuando se ve enfrentado a tener que hacer algo muy violento, por ejemplo, eso va un poco, eso uno va a decir, no, ¿qué está pasando? Voy a procesar eso como una persona que no suele actuar violentamente.
Entonces, eso va a influir como yo tomo las cosas que están pasando allá afuera. ¿Ok? Y ahí nos ayuda justamente estos esquemas de sí mismos son parte de nuestro autoconcepto. Porque tú haces pequeños paradigmas de quién tú eres. Entonces alguien dirá, yo me defino mucho como una persona que le encantan los perros. Por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo 2 perros. Entonces, ahí está. Entonces yo me defino a alguien como un amante de perros, por así decirlo. Y alguien dirá, yo me defino como un buen esposo o como un buen padre, ¿ok? Y alguien dirá, yo me defino en cambio como una persona súper estricta y responsable y esto y lo otro. Entonces tienes ciertos esquemas. Tu esquema es buen padre. Tu esquema es buen esposo. Tu esquema es persona responsable, ¿ok? Alguien dirá, no, yo soy súper relajado, tranquilo, ¿ok? Entonces esa persona tiene un esquema de sí mismo relajado. Y ese esquema, lo importante, es que ayuda a esa persona a procesar todo lo que viene hacia él del mundo social, ¿ok? Luego tenemos los posibles yos, la idea del posible yo en su libro, ¿ok? Y en realidad se define como, por ejemplo, las diferentes yos o que ustedes pueden imaginarse que nosotros anhelamos ser o que tenemos una aspiración de ser. Entonces todo el mundo ha hecho esto, ¿ok? Alguna vez ustedes han dicho, por ejemplo, ¿sabes qué? Que mi posible yo, y a mí me encanta la idea de, por ejemplo, en un futuro ser una persona tal. Yo soy ahorita un trabajador, pero en el futuro yo quiero ser, en cambio, un dueño de mi propia empresa. Entonces tú tienes un posible tú ahí afuera, ¿ok? Que justamente te define un poco, ¿ok? Te ayuda a sacar este autoconcepto tuyo. ¿Ok? Y justamente es un posible yo, es una forma idealista de tu verte, ¿ok? Que te ayuda a seguir adelante. O sea, ayuda a tu autoconcepto en el sentido de que te va a empujar a seguir, ¿ok? Entonces alguien me dirá, por ejemplo, yo alguna vez tuve un paciente, les voy a contar esta historia, alguna vez tuve un paciente a mí que me dijo, yo me defino como un buen padre, y era una persona que había perdido a 2 de sus hijos en un accidente. Y justamente había pasado por una crisis tremenda de identidad porque su definición, okay, como él se definía a sí mismo, había sido perdido. Él se definía como un padre, como un esposo, y había perdido una parte de eso. Entonces, él no sabía qué más hacerse. Entonces empezamos a explorar con él los posibles yo que él podía tener. Entonces dijimos, a ver, ¿tú quieres tener otra vez hijos? ¿Qué quieres hacer? Entonces empezamos justamente a salirnos de ese yo que se había perdido y explorar otros posibles yo. ¿Okay? Esa es la idea. Ahora, también tenemos, como en el autoconcepto, también tenemos el concepto de la autoestima. ¿Ok? La autoestima, de nuevo voy a leer aquí, es una autoevaluación general que una persona se hace o la sensación de su propia valía. En esencia, la autoestima es una autoevaluación. ¿Ok? También está autoestima, autoevaluación. ¿Ok? Y viene, la parte de la estima viene en la parte de que si tú te sientes como una persona valiosa. ¿Ok? Esa es la idea de una autoestima. Entonces, una autoevaluación de si tú te sientes valioso o no valioso. ¿Ok? Entonces, alguien dirá, por ejemplo, yo soy el eje de mi familia. Por ejemplo, yo soy el hombre y traigo la comida a la casa y sin mí esta familia... Entonces, tal vez tú tengas una gran autoestima por esa razón. Tal vez alguien dirá, no, yo soy un súper buen trabajador y me aprecian en mi compañía. Entonces, tu autoestima viene de que eres un buen trabajador. ¿Okay? Y todo esto está relacionado con conceptos sociales. Casi nadie define su autoestima de forma interna. ¿Okay? Y dice, no, yo soy genial. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, eso no suele ocurrir. Sino que más bien alguien siempre dice, hay algo afuera que me define como valioso. Mis hijos, que soy un buen padre, me definen valioso. Mi profesión me define valioso. Que soy un tipo valiente e inteligente. Que eso está ahí afuera, porque toda la gente te dice eso. Te define como valioso, ¿ok? Y de nuevo voy a poner un ejemplo bien interesante, ¿ok? Cuando yo empecé a dar clases, me gusta poner ejemplos personales a mí, ¿ok? Cuando yo empecé a dar clases, yo me acuerdo que tuve mi primera clase y tuve una alumna que no le gustaba, de repente yo no le gustaba como yo daba mi clase, por ejemplo, ¿ok? Y a la final de la clase, obviamente, ya, ok, todo eso muy bien, y me tocó a mí procesar por qué a esa chica no le había gustado mi clase. Entonces yo me di cuenta de que mi autoestima, que estaba bien alta, por ejemplo, se había sido impactada porque esa señorita no le había gustado, por ejemplo, tanto mi clase. Entonces yo tuve que empezar a preguntarme, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué podría ser yo mejor? Esto y lo otro. Pero al final me di cuenta, por ejemplo, que si es que dejaba que ella define mi autoestima, estaba mal. Porque era totalmente externo. Y además había un montón de otros alumnos a los que les había gustado, por ejemplo, mi clase.
Entonces mi autoestima, en ciertas formas, en ese momento estaba bien impactada por el ambiente social, en este caso mis alumnos. ¿Y cuántos de nosotros vivimos los mismos ejemplos? ¿Ok? Nuestra autoestima, como por ejemplo buenas madres o buenas esposas, está definido por cómo se sienten nuestros esposos y nuestros hijos al respecto de nosotros. Nuestras autoestimas como buenos amigos reviene de, por ejemplo, de cómo nuestros amigos se sienten respecto a nuestra amistad, si piensan que nosotros somos buenos amigos. También puede venir de algo interno. Tú mismo puedes tener una autoestima muy buena, ¿ok? Un autoconcepto muy bueno, pero generalmente siempre viene también con un componente externo, ¿ok? ¿Sí? Ahora, vamos viendo, sigamos con la siguiente, ¿ok? Ahora, tenemos la idea del yo social, ¿ok? Y la esencia del yo social, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Es decirse usted mismo, responderse usted mismo, ¿quién son ustedes? ¿Quién soy yo? Pero, aquí está la cosa, pero haciéndolo a través de la sociedad. Sí, entonces yo, por ejemplo, yo no solo soy Mauricio, y ese es mi concepto, autoconcepto, ¿ok? Sino que a la vez soy un ecuatoriano, ¿ok? Pero esa definición de identidad que me define como ecuatoriano va más allá de simplemente ser algo personal, sino que me identifico con una sociedad, en este caso la sociedad ecuatoriana. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos identificamos a través de nuestra afiliación a un partido político, por ejemplo? O, mucho más todavía, creo yo, ¿cuántos nos identificamos a través de afiliación a un equipo deportivo? Yo soy barcelonista, por ejemplo. Entonces, parte de mí, ser mí, es un barcelonista. Yo no soy, pero bueno. Entonces, o un liguista, o alguien del Aucas, o alguien del Quito de la Liga. Entonces, tú estás haciendo eso, estás definiendo tu yo social a través de ciertas identidades que están allá afuera. Pueden ser personas, pueden ser entidades, pueden ser naciones, pueden ser lo que sea. Tú te defines así. Entonces tú te puedes definir, por ejemplo, como un ecuatoriano, como un austriaco, como un miembro de la sociedad latinoamericana, como por ejemplo, si tú eres un científico, te puedes identificar el tuyo social como un miembro de la comunidad científica, por ejemplo. Y si eres un artista, te puedes definir como un miembro de una comunidad artística, en cambio. ¿Okay? Entonces esa es la idea, tu yo social. ¿Okay? Para la identidad social, ¿okay? Les voy a leer aquí justamente lo que está acá. Es el aspecto nosotros de nuestro autoconcepto, ¿ok? Y la parte de la respuesta a quién soy que viene de nuestra pertenencia a ciertos grupos, ¿ok? Entonces esa misma es la idea del yo social, la identidad social, como ya he dicho, viene de su pertenencia a ciertos grupos. Entonces esto puede ser muy bueno, por ejemplo, pero también puede ser muy malo. Alguien podría ser, por ejemplo, miembro de Ku Klux Klan, y se define a sí mismo como una identidad social, como miembro de Ku Klux Klan, pero eso no es realmente nada bueno, ¿verdad? Eso no es nada bueno, sino que es un grupo social racista, del cual tú te sientes miembro, y por lo tanto eso define tu yo social. ¿Ok? ¿Cómo son otras formas en que nosotros hacemos justamente también nuestro yo social? Usamos mucho la comparación social, ¿ok? La comparación social es la evaluación de las habilidades, ¿ok? Y opiniones sobre sí mismo al compararse con los demás, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos constantemente evaluando nosotros versus otra gente, ¿ok? Eso estamos constantemente haciendo nosotros. Es muy interesante este concepto. Es la idea de que nosotros comparamos socialmente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros somos, por ejemplo, podemos tener mucho dinero y ser muy adinerados, entonces nos comparamos con otra gente que tiene dinero o es pobre, por ejemplo. Entonces hacemos eso constantemente. ¿Y por qué eso va a definir un yo social? ¿Por qué? Porque el rato que tú te estás comparando socialmente, generalmente lo haces en grupos. Como he dicho, por ejemplo, yo soy miembro, por ejemplo, de la clase rica, por ejemplo. Ya, digamos. Y él es miembro de la clase pobre. Entonces yo me he definido en el grupo de los ricos, me comparo con la clase pobre y me defino como en mi yo social como un grupo de las personas con dinero. ¿Ok? De nuevo, otro ejemplo más. Alguien, por ejemplo, puede ser miembro de la nación de Ecuador y constantemente estarse comparando con la nación peruana,
con la nación, con los peruanos, con los ecuatorianos, con los colombianos, y decir, por ejemplo, es que nosotros los ecuatorianos somos responsables y los colombianos no, los colombianos son de tal forma, por ejemplo, o esto y el otro, o decir, es que mira, yo soy un argentino y los argentinos en general somos bastante arrogantes y esto y el otro, puede ser, o más bien vas a China y decir, no, es que en China, en cambio, somos más tranquilos, ¿ok? Entonces tú puedes tener toda forma de comparación social en lo que significa riqueza, nivel socioeconómico, estado, ¿ok? Comunidad, incluso cuántas veces nosotros hemos dicho, la comunidad quiteña no se parece en nada a la guayaquileña. Entonces estás haciendo una comparación social básica. La gente de Guayaquil no es igual a la de Quito. Diferentes costumbres, ¿ok? Ya son monos, de acá somos serranos. ¿Okay? Y por lo tanto, define tu yo social. Te estás definiendo como es. Incluso de repente no te das cuenta todo el tiempo y no lo dices todo el tiempo, pero lo estás haciendo. ¿Ok? Y obviamente, otra de las cosas que hoy obviamente va a influir en el yo social es la idea de la cultura. ¿Ok? La idea de que existe una cultura de afuera en el mundo. Podrá ser la cultura latinoamericana, la cultura europea, la cultura estadounidense, la cultura canadiense, la cultura japonesa, cualquier cultura, incluso más allá de eso, por ejemplo, puede ser la cultura shuar, la cultura quichua, la cultura inca, la cultura maya, todo tipo de culturas. ¿Ya? ¿Por qué afecta esto esencialmente? Primero porque todas esas tienen atribuciones distintas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En la era antigua, donde por ejemplo había la Grecia, ¿okay? Y habían todos los estados griegos, había por ejemplo el estado de Esparta, que ahora creo que es bastante conocido por la batalla de los 300 héroes y contra todos los persas, ¿okay? Entonces era bastante conocido por eso. Entonces, esa cultura se definía a sí mismo como una cultura de guerreros, literalmente, ¿okay? Eran guerreros todos, ¿ya? Y por lo tanto, esa cultura te iba a ti influenciar tu yo social y tu autoconcepto por eso, porque ahí tú te definías como un guerrero y te metían adentro, tú tienes que ser un guerrero, tú tienes que ser un espartano, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que entrenar, ¿ok? Entonces, las atribuciones de una cultura van a afectar cómo tú terminas viéndote como un individuo. Como habíamos visto al principio de esta diapositiva, el entorno social afecta al individuo, ¿ok? Una de las características más grandes de la cultura, porque es diferente, por ejemplo, de una cultura de otra, es el individualismo versus el colectivismo. ¿Ok? En esto, por ejemplo, si ustedes van a al PDF de capítulo 2, ¿ok? Se ponen en la página 41, ahí se ve bastante bien la idea de lo que es individualismo y colectivismo. El individualismo, ¿ok? Es esta idea, ¿ok? Voy a ver aquí que dice, por ejemplo, dar prioridad a las metas personales por sobre las del grupo, ¿ok? Eso yo creo que lo dice muy bien, ¿ok? Y más que nada es la idea de que tu identidad es más poderosa que la del grupo. Entonces tú primas y luego viene el grupo. Entonces eso es individualismo. Entonces tus metas individuales más importantes que las metas colectivas. Tus sueños individuales más importantes que los sueños colectivos. ¿Okay? Entonces es una sociedad individualista. Y puede ser individualista, por ejemplo, familiarmente, en donde mis metas son más priorizantes y no tienen nada que ver con las metas de mi familia, por ejemplo. O puede ser de comunidad, en donde mis metas como miembro de mi comunidad son más importantes que las metas de la comunidad. ¿Ok? Ahora, el colectivismo es completamente lo contrario. ¿Ok? Es esta idea de que más bien el colectivo viene primero. La sociedad viene primero. Entonces, primero importa el bien de la sociedad. Y luego está el bien social, por ejemplo. ¿Okay? Primero vienen las metas de la sociedad. De esa colectividad. Puede ser una comuna, puede ser una comunidad, puede ser lo que sea, un barrio. Pero eso es más importante que las metas individuales. ¿Okay? Y eso es una de las grandes diferencias entre las culturas. Específicamente, ¿entre cuáles culturas? Entre las culturas que yo llamaría, ¿okay? Tecnológicas, ¿okay? Y avanzadas, se podría decir, que son las culturas en las que vivimos ahora todos. ¿Okay? Por ejemplo, Ecuador, ¿okay? Colombia, Estados Unidos. Todas esas son ya sociedades que son bastante individualistas,
versus sociedades colectivistas que eran las sociedades que existían antes, sociedades bien antiguas que ya existían desde hace miles de años, por ejemplo, como por ejemplo los Shuar, okay. Ese tipo de sociedades siempre han sido más colectivistas, en donde el bien de la tribu es más importante que el bien del individuo de la tribu. Entonces, la idea es esa, ¿sí? En cambio, ahorita nadie diría, mis metas son menos importantes que las de las metas del Ecuador. No, yo no pienso eso para nada. Yo pienso, mis metas son más importantes y las metas del Ecuador son bien importantes y todo, pero pasarán a segundo plano en mis esfuerzos, ¿ok? Y obviamente la investigación, ustedes van a poder ver en ese libro, también ha visto que justamente que sociedades más tecnologizadas todavía, lo que llamaríamos el primer mundo, suele ser justamente incluso más individualista que las sociedades de tercer mundo, ¿ok? Entonces, la idea es, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo práctico de esto. Cuando yo estuve en Estados Unidos, ¿ok? Yo conocí algunas familias americanas. Y una de las cosas que me sorprendió es la diferencia en cómo ellos celebran el Año Nuevo. Aquí el Año Nuevo es casi impensable no pasar con tu familia. ¿Sí? Todo se hace bajo familia. Ya estás con la familia de tus padres, por ejemplo, la familia de tus madres, tus primos, pero estás en familia. Y eso importa, es súper mega importante. Allá, todo el mundo va a diferentes fiestas. Cuando llega el Año Nuevo, los padres van a una diferente fiesta, que puede estar incluso en otra ciudad, en otro estado, que los hijos que van, por ejemplo, a otra fiesta con sus amigos, en cambio. ¿Ok? ¿Qué significa esto? La idea de que justamente ahí es diferente la sociedad en ese punto. En que ahí el festejo de un Año Nuevo es más individualista y no tan colectivista. ¿Ok? Y podemos tomar ejemplos similares, por ejemplo, por la economía y las finanzas de una familia. Las finanzas de edad en Estados Unidos son bastante individualistas. Tus finanzas son separadas de las de tus padres, de la de tu madre, de la de tus hermanos. Acá en cambio a veces no, a veces hay hermanos que viven en un mismo edificio, los tres juntos, se comparten los gastos. Entonces es más colectivista, ¿ok? Ahora, sigamos por favor. Entonces, otra de las cosas grandes que trataba su libro es el autocontrol, ¿ok? Voy a pasar aquí un par de... ¿ok? La percepción del autocontrol. Entonces, la psicología social también se encargaría de ver cómo es que nosotros, ¿ok? Individuos y socialmente, percibimos que tenemos un control, ¿ok? Sobre las cosas que pasan allá afuera, ¿ok? ¿Cómo es esto? Primero que tenemos el concepto de autoeficacia, ¿ok? El concepto de autoeficacia, voy a leerlo aquí, es la sensación de que uno es efectivo y competente, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante definir la autoeficacia y la autoestima? ¿Ok? La autoeficacia es tu percepción, ¿ok? Tu propia percepción, recuerden, de que tú eres competente, de que eres bueno, de que eres efectivo, de que eres eficiente, ¿ok? Entonces tú dices, yo soy bueno haciendo tal cosa, ¿ok? Alguien dirá, no, yo soy súper bueno haciendo marketing, yo sé que tengo algunos alumnos que hacen marketing. Otro dirá, no, yo soy más bien súper bueno en hacer cosas artísticas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la tecnología, yo sé hacer eso. Entonces todo el mundo se puede definir como autoeficaz, ¿ok? Pero la autoestima, ¿ok? La autoestima no está tan relacionada con tu relación de ser competente, sino de ser valioso, ¿ok? Entonces, tú puedes ser súper mega competente, por ejemplo. Tú puedes ser competente. Alguien puede ser competente en lanzar arco y flecha, por ejemplo. Ya digamos eso. Alguien coge y dice, ve como yo soy como una especie de Robin Hood, casi así. Ya, buenísimo. Pero tú eres competente en eso. Pero el rato de que, por ejemplo, tú te quieres definir tu autoestima a través de eso, tú dices, bueno, ¿y de qué me sirve ser como Robin Hood y lanzar flechas si ahora ya con eso no se hace nada? Entonces, no me siento tan valioso. ¿Ok? Y esa es la idea. Que ahorita ya tú has tenido una autoestima baja porque lo que tú sabes hacer no es tan valioso allá afuera. Pero eres muy bueno en algo que tú sabes hacer. Entonces, en cierta forma, eres eficaz. ¿Ok? Ahora, no digo que en cambio estés siempre peleado de estas dos cosas. ¿Ok? Sino que pueden estarlo. Ciertamente tú puedes ser autoeficaz y tener una autoestima muy buena. ¿Ok? Pero también ciertamente puedes ser autoeficaz o sentirte autoeficaz y no sentirte tan valioso.
¿ok? Por ejemplo, a veces es increíble, pero para que sepan esto, por ejemplo, y a mí me gusta igual poner ejemplos de la vida real. Yo alguna vez, yo he tenido ya como tres personas, más o menos, cuando hice mi pasantía en Estados Unidos, que por ejemplo tenían problemas de desarrollo y por lo tanto no sabían hacer realmente un trabajo, se podría decir un trabajo súper relevante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno de ellos limpiaba mesas en la Pizza Hut, otro yo me acuerdo que trabajaba en un Denny's, que son todos restaurantes de comida chatarra, ¿no? Y así, y uno armaba cajas justamente en la Pizza Hut, ¿ok? El otro limpiaba. Había alguien más que, por ejemplo, que trabajaba en una fábrica justamente para personas con problemas de desarrollo, en donde hacían paquetes de clavos o algo así. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estas personas me decían que ellos sentían que lo que ellos hacían, ellos eran buenos. Ellos decían, yo armo buenas cajas y todo. Eran personas con problemas de desarrollo. Pero decían, no siento como que eso es valioso. ¿Ok? Entonces, venía justamente bien bajos de moral, bien bajos de autoestima. Y mi trabajo era hacerles ver que, en cambio, ellos sí eran muy valiosos. Porque justamente, si no tienes a la persona que está haciendo cajas, por ejemplo, en tu pizzería, no vas a poder entregar tus pizzas. Pero ver eso, o sea, llegar a ese conocimiento y ver eso, te cuesta un poco a veces. Es el trabajo de los psicólogos, ¿ok? Entonces, esa era la idea. Entonces yo tenía a alguien que de repente podía ser autoeficaz, bastante bien, pero tenía baja autoestima, porque pensaba, por ejemplo, que limpiar baños en Denny's no era súper relevante. ¿Ok? Alguien puede ser un muy buen, por ejemplo, trabajador eléctrico, por ejemplo, pero sentir que eso ser trabajador eléctrico no es importante en la sociedad. Alguien puede coger basura, por ejemplo, ser un recogedor de basura, que no es glamoroso, no paga bien, no es que alguien te va a decir, uy, qué bestia, qué trabajo más crucial. Pero, si tú te das cuenta, ese trabajo es importantísimo, porque ¿qué pasa si a la gente no le recogen su basura? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de justamente de la autoeficacia versus la autoestima. ¿Ok? Ahora, también para el autocontrol. ¿Por qué va a influir esto un poco en la autoeficacia, en el autocontrol? Porque estamos tratando de justamente percibir, ¿ok? ¿Cómo percibimos nosotros nuestro autocontrol sobre los efectos que hay afuera en el mundo? ¿Ok? Entonces, si tú te sientes autoeficaz, vas a pensar que tienes una mayor afectación allá afuera, en el mundo, que si no te sientes eficaz en lo que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, incluso podría ser, es algo, por ejemplo, que yo puedo relacionarme. Si un profesor se siente eficaz, ¿ok? Entonces eso va a afectar cuánta gente afecta allá afuera como profesor. Si algún profesor, en cambio, no se siente eficaz, entonces esto también va a afectar cuántos estudiantes de él llega allá afuera. Y de repente no llega a suficientes estudiantes, ¿ok? Entonces, que tú te sientas eficaz va a afectar allá a cuánta gente tú llegues. Por lo tanto, afecta tu control sobre la situación. Tú dices, yo controlo a cuánta gente puedo yo llegar, o a cuánta gente yo puedo, por ejemplo, a qué eventos de mi vida yo puedo tener una influencia. Yo controlo eso porque soy una persona eficaz. ¿Okay? Esa es la idea. A diferencia de, yo no soy nada eficaz, entonces yo nunca podría esperar tener control sobre las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos viendo el siguiente concepto. El siguiente concepto es interesante. ¿Ok? Y es el concepto del locus de control. ¿Ok? Ahora, el locus de control, la esencia de esto, es el grado en que tú, una persona, percibe que puede controlar, ¿ok? Desde adentro hacia afuera, los propios esfuerzos y acciones, ¿ok? O más bien que están pasando por el azar o el destino, ¿ok? Entonces eso es la idea. ¿Qué significa en esencia el locus de control? ¿Qué tanto tú sientes que tú tienes control sobre las situaciones? Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hablo sobre depresión, ¿ok? Alguien de repente diga, no, es que yo me deprimo porque el mundo afuera es malo y todo. Entonces, esa persona piensa que no tiene control sobre su depresión, por ejemplo, en este caso, porque el mundo allá afuera no puede ser cambiado. Entonces, allá afuera pasan cosas malas y le deprimen a él. Digamos que cambiáramos eso y dijéramos, no, la depresión más bien está bastante en mi control. Porque no importa qué pasa afuera en el mundo, yo
tengo la posibilidad de ver el mundo y de manifestarme en él y de poder cambiarlo y de poder luchar contra él. Entonces esa persona va a estar menos deprimida que la otra persona. Porque su locus de control es distinto. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, no digo que uno sea mejor que el otro o que haya nada de eso. Pero ciertamente nosotros como humanos deberíamos tener parte de ambos. La idea de que tú quieres saber que tú puedes controlar ciertas situaciones. Miren, por ejemplo. Miren, yo ahorita, no sé si ustedes pueden ver esto. Yo acabo de levantar este mouse. Ok, yo asumo que pueden ver. Ya, eso yo controlo. Entonces, mi locus de control acerca de levantar este mouse es bien alto. ¿Ok? Pero si ustedes me dicen a mí, tú puedes hacer llover, yo les digo, no, no puedo hacer llover. Y no puedo. ¿Ok? Entonces, mi locus de control acerca de yo poder hacer llover es totalmente externo a mí. Yo no siento que tengo el control acerca de cuándo llueve o no llueve. Y por lo tanto, tengo un control, locus de control externo. En cambio, yo sí tengo un locus de control muy interno al momento de levantar este mouse. Porque al momento de yo levantar este pequeño mouse, yo estoy decidiendo hacerlo. ¿Ok? Ustedes tienen un locus de control acerca de estar viendo esta clase. ¿Ok? En cualquier momento ustedes podrían coger, parar la clase o aburrirse, cerrarla, lo que sea. Pero no lo hacen. Ustedes tienen locus de control interno. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Que nosotros tendemos justamente a ver las cosas en términos de locus de control externo y interno. ¿Ok? O sea, ¿lo controlo yo o lo controla alguien más o una fuerza de la naturaleza? ¿Y qué pasa aquí? Que justamente el locus de control muy interno, ¿ok? Pensar que uno tiene demasiado control acerca de una situación, ya te lleva hasta la arrogancia, se podría decir, hasta pensar ya que puedes como hacer llover, ¿sí? Lo cual tú no tienes ningún efecto, ¿ok? Todo eso es atmosférico, ¿ya? Entonces tú no tienes efecto en eso. Pero, y ahí está tu locus de control, ¿sí? Por ejemplo, en algún punto yo tuve un paciente que tenía problemas de depresión, era problemas de manejo de ira. No me acuerdo claramente eso. Y yo me acuerdo que alguna vez ese paciente justamente exploramos su locus de control sobre la ira. Y nos dimos cuenta de que él pensaba que la ira era incontrolable para él. O sea, él no podía hacer nada para controlar su ira. Sino que era todo externo. Si el man te jodía, si la persona te jodía, entonces tú respondías y no tenías control sobre eso para nada. Si es que alguien te chocaba, por ejemplo, tú tenías que reaccionar violentamente porque él te chocó. Ese es un locus de control externo acerca de la ira. Y tratamos de trabajarle para mandarle a un locus de control interno. Y esto tiene un efecto en todo. Por ejemplo, yo como jefe de recursos humanos, muchas veces me siento en la obligación de decirles a las personas y de recordarles de que en el trabajo hay muchas cosas que podemos controlar. Por ejemplo, alguien viene y me dice, alguna vez un empleado me dijo, es que yo no puedo hacer esta selección porque no hay suficientes candidatos y esto. Entonces, él sentía que no podía controlar eso, los candidatos que habían. Y de repente él tenía razón. Yo le dije, a ver, bueno, inclusive si eso fuera verdad, entonces tú dime qué podemos hacer para cambiar eso. O sea, que está en nuestro control que cambie el número de candidatos, que vaya más bien para arriba y que tengamos bastantes. Entonces me dijo, a ver, pongamos algo en el periódico, hagamos esto, pongamos en multitrabajos y en camello.com y lo que sea. Y por lo tanto, magníficamente, nos dimos cuenta de que sí teníamos control, ¿okay? A pesar de que fuera indirecto, acerca de cuánta gente íbamos a recibir. Entonces, por lo tanto, afecta mucho a una eficacia, por ejemplo, de un trabajador. ¿Okay? Afecta mucho, por ejemplo, a la idea de que muchos gerentes, por ejemplo, sienten que sus negocios se salen fuera de control y no pueden controlar las ventas y eso y lo otro, y de repente eso no está bien. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del locus de control. Ahora, parte de lo que justamente viene el autocontrol, ¿ok? Es una parte que es interesante de la psicología, que es lo que es la indefensión aprendida versus la autodeterminación. ¿Ok? Ahora, les voy a explicar un poquito sobre la indefensión aprendida. Ok, veamos si tenemos, veamos cómo estamos. Tenemos 20 minutos, perfecto. Ya, entonces, en la predisposición de servicios, en la indefensión aprendida se descubrió acerca de experimentos que hizo Seligman, ¿ok? Un psicólogo bien interesante. ¿Ok? Él lo que hizo fue poner hizo un experimento en el que puso a un perro, ¿ok? En una jaula, ¿ok? En donde el piso era electrificado.
Ya, lo que él hizo entonces fue, él prendió la electricidad del piso electrificado. Obviamente el perro no le gustaba, okay, no le gustó. Entonces el perro empezó a luchar y todo para salir, ¿okay?, de la jaula. Y en esta forma la jaula tenía suficiente espacio como para que él pueda saltar y salir, ¿okay? Entonces pasó lo obvio. Prendieron la electricidad del perro y se pataleó todo, encontró la salida y ¡pum!, salió y se fue y ya. Ahora Seligman cambió el experimento y lo hizo de esta forma. Él en cambio cogió y puso la electricidad en el piso, pero ahora puso una jaula de la cual el perro nunca podría escaparse, ¿okay? Entonces el perro empezó a patalear y todo, quiso salir y no podía, hasta que llegó a un punto en donde ya él simplemente se sentó y ya se dejó electrocutar, y obviamente no es que le matan ni nada, pero se dejó seguir electrocutándose a pesar de que estaba en dolor. Okay. Lo que había pasado aquí es que tú habías aprendido que eras indefenso frente a una situación. Ahora, aquí está lo interesante de este experimento. ¿Okay? Lo interesante de este experimento es que hicieron otro experimento, la misma persona, en donde cogieron los perros que habían estado en esta segunda condición, en donde no podían escapar. Y ahora les transfirieron a la jaula que sí se podía escapar el perro. Y prendieron la electricidad. Y muchísimos de los perros, bastante, 90% por ejemplo, no hizo nada para escapar. A pesar de que ahora habían aprendido que no había escape, que no había control. ¿Okay? Y esa es la idea del autocontrol, justamente. Entonces tú puedes aprender que no hay control, que no tienes control. Y inclusive en el momento en donde sí tienes, de repente porque ya aprendiste, ya no reaccionas. ¿Ok? Esa es la idea de la indefensión aprendida. Ahora, la idea de la autodeterminación, en cambio, es lo mismo. La idea de la autodeterminación es que tú aprendes, ¿ok?, que tú autodeterminas tu destino siempre. ¿Ok? Entonces, la idea es, yo autodetermino mi camino. Y si yo termino en algún lado robado, es porque yo hice algo para eso. Me fui por acá o lo que sea. Es bastante común esto, justamente. No sé si a ustedes les ha pasado. Que, por ejemplo, a alguien le roban y cuando él dice que le robaron, alguien dice, no, es que de gana estabas caminando en esas calles tan peligrosas, es tu culpa. Saben decir eso bastante. O a mí, ¿no les ha pasado que muchos de ustedes deben manejar, por ejemplo? Y muchas veces, por ejemplo, a alguien le chocan y no es la culpa de uno. Pero el rato que tú cuentas, te dicen, no, es que tú debiste haber estado más consciente, porque si no hubieras podido, es tu culpa. Entonces, esta es la idea justamente, ¿ok? La idea de autodeterminación, de que, de alguna forma, inclusive si te chocaron, tú determinas tu propio destino. O sea, pudiste haber hecho algo que te evitó eso. Si alguien te robó, entonces es tu culpa, no es culpa del ladrón, que fuera culpa del ladrón, sino que es tu culpa por caminar en calles tan peligrosas. Y en cierta forma puede ser que sí, pero justamente la idea es que nada es totalmente autodeterminado en la sociedad, ¿ok? Ciertamente, por más bien que manejes, por más bien que pase esto, alguien te podría chocar. Y eso va a estar fuera de tu control. Ciertamente, alguien que te robe podría robarte porque tú caminaste en la calle peligrosa, lo que sea, pero de repente te roban y eso puede estar totalmente fuera de tu control, ¿ok? Entonces, la idea de un autocontrol. Ahora, vamos a ver, predisposición al servicio del yo, ¿ok? Ya estamos cerca del final, ¿ok? Antes de seguir, por ejemplo, voy a pasar un ratito a este de aquí, en donde quiero mostrarles en esta diapositiva, ¿ok? Justamente todas las fuerzas que en un lado está de una persona que tiene un locus de control totalmente interno y en otro lado tiene un locus de control totalmente externo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, totalmente interno. Entonces, mi destino depende de mi habilidad, de mis esfuerzos, de mis gustos, está totalmente dentro. Ahora, por afuera, mi destino, mi futuro, depende de la suerte, de personas poderosas, del destino, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora, aquí viene la idea práctica que no está en el libro, que me gusta a mí poner un poquito de añadido en mis clases, ¿ok? Esta es la idea, ¿ok? Tenemos tiempo. La idea es esta. Ninguno de los dos extremos es bueno, ¿ok? Esa es la idea.
Ahora, no quieres llegar al punto en donde sentir que tu control sobre las situaciones es totalmente externo. Y que las cosas que te pasan, te podrían pasar, es que es casi como te caiga un rayo. Que vos no controlas eso para nada. ¿Okay? Entonces, es eso, ¿ok? No. Pero no quieres llegar al punto de tener también un locus de control totalmente interno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es irreal. Hay cosas que tú no puedes controlar en la vida. Pero aquí está justamente el valor añadido, ¿ok? Aquí está el giro que me gusta darle a mis clases, ¿ok? En una sociedad en donde se necesita justamente tener poder y capacidad y habilidad y responsabilidad, o lo que sea que ustedes quieran llamarle, siempre va a ser mejor tener un pequeño locus de control más interno. ¿Por qué? Digamos que tú tienes 2 trabajadores, ¿ok? Y un trabajador, por ejemplo, tú le dices, a ver, hazme este trabajo. Y él te dice, no, pero es que ese trabajo sería imposible. Porque ese trabajo va a requerir que yo haga esto y el otro. Y eso no está en mi control y esto. Ya, ok, muy bien. Tú vas donde el otro y le dices, hazme este trabajo. Y él te dice, a ver. Sí, está difícil en realidad porque yo no controlo esto. Pero ya voy a ver justamente cómo hago para obtener el control que necesito, lo que sea. Entonces tú puedes atender a que te guste ese otro empleado, por ejemplo. Porque esa persona tiene un locus de control más interno. ¿Ok? Ahora, ¿a qué reviene esto en esencia? Reviene esto. A un locus de control interno en una persona le puede aventajar en competencia con otras personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que otras personas simplemente se dejan y dicen, no, ya, bueno, la electricidad, ya que voy a hacer ya. Otra persona sigue tratando de salir de la jaula. Y no es que se algún rato se para, sino que ya dice, no, yo sigo tratando, debe haber una salida, me tengo que morir tratando. Eso va a ser mejor en términos de competición persona a persona. ¿Ok? Y ciertamente eso es lo que muestra la historia. ¿Ok? Alguien, por ejemplo, alguna vez, algún presidente o por ejemplo, a ver, déjenme ponerles un buen ejemplo. ¿Okay? Ya, excelente. Algún rato, por ejemplo, algún presidente dijo, ¿sabes qué? Que no, es imposible ganar la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, esos animales son muy fuertes, poderosos. ¿Okay? Pero alguien dijo, verás, puede ser que sea así, pero vamos a seguir y vamos a tratar y vamos a ver si ganamos y vamos a hacer todo. Y ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, seguir ahí tanteando fuera de la jaula, tratando de salir justamente, tratando de no aprender esa indefensión es súper importante en una sociedad en donde tú compites con otra gente que de repente ya se dio por vencido y ya no está tratando. ¿Ok? Típico caso también es el ejemplo que ponen todos los hombres, por ejemplo, que dicen que ellos consiguieran a su mujer, pero que ellos hubieran podido dar por vencido porque la mujer no les paraba bola, esto y lo otro, pero ellos siguieron intentando. Y ellos serán más exitosos que de repente gente que no le paró bola a la chica y ya se fue. ¿Okay? Uno consiguió a la chica y otro no consiguió a la chica. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la idea de locus de control interno en una sociedad masivamente competitiva es mejor tener. ¿Okay? Ligeramente para interno. ¿Okay? Ahí está donde está el valor añadido de la clase que quiero darle, que es simplemente más de un libro, por ejemplo, lo que sea, que es esta idea, este conocimiento. ¿Okay? Y ciertamente hay mucha investigación que lo respalda. Ok, vamos. Ahora, otra parte justamente del mundo del yo en el mundo social es también lo que se llama la predisposición al servicio del yo. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? La esencia de la predisposición al servicio del yo es una tendencia a que nosotros nos vamos a percibir a nosotros mismos favorablemente. ¿Ok? Es una tendencia a que nosotros nos vamos a percibir favorablemente. ¿Ok? Esa es una tendencia, ¿ok? No digo que es una ley ni nada de eso, es solo una tendencia. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa esto? Que en esencia, si algo malo, por ejemplo, llegaras tú a hacer, por ejemplo, ok, tú dices, bueno, ok, está bien, yo hice eso mal, pero soy una persona buena, o sea, no es que quiero hacer mal ni cosas de estilo. Entonces ahí tienes un claro ejemplo de una forma en que tú te estás percibiendo a ti mismo favorablemente, inclusive a pesar de haber hecho algo medio negativo, por ejemplo, ok. Entonces, ¿cómo logramos esto nosotros? Y porque además es importante. Eso es lo que vamos a ver. Ok. Logramos esto a través de la idea del optimismo irreal. Ok. Ahora, ¿cuál es esta idea del optimismo irreal?
por favor. En sus libros está ahí, ¿ok? Ahora, nos predispone a un enfoque positivo de la vida, que de repente no es objetivo, pero sí es útil, ¿ok? Me explico esto. Si tú eres objetivo en la vida, ¿ok? Y sabes que no puedes por ningún método, ¿ok? Hacer tal cosa, entonces ni lo intentas. Pero si tú tuvieras un optimismo irreal, no objetivo, de que algo es posible, entonces de repente lo intentas y de repente lo logras, ¿ok? Entonces, esta idea de este objetivo irreal es, y ahora hay bastante eso, la idea de que nosotros tenemos que ser positivos en la vida, tenemos que tener una súper buena actitud hacia la vida, tenemos que desear lo mejor y tenemos que esperar lo mejor. Ahora ya están libros que tratan sobre cómo lograr un optimismo en tu vida, ¿ok? Entonces necesitamos un poco ese objetivo, ese optimismo irreal, ¿ok? Porque es adaptativo, que vamos a ver, es algo adaptativo, ¿ok? Entonces aquí tengo una muy buena, ¿cómo es? Aquí tengo una muy buena cita en su libro que les voy a leer. La opinión del futuro es tan optimista que quería ruborizar a Poliana. ¿Ok? Entonces, es una buena cita que justamente te dice, nosotros tendemos a ser súper bien optimistas de las cosas. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a hacer un negocio, somos bien optimistas y todo, ¿ok? Porque necesitamos eso. De repente no es objetivo. De repente si tú haces los números y las calculaciones, no es tan así, pero necesitas ese optimismo irreal y eso es una predisposición que tú tienes de servicio de tú mismo, ¿ok? Otra forma de conseguirlo es también el efecto del falso consenso, ¿ok? Esto es investigado ya, ¿ok? Todas estas cosas son bien investigadas y con sólida investigación. El efecto del falso consenso es una tendencia a sobreestimar la ocurrencia, ¿ok? Por ejemplo, estoy leyendo su libro, de las opiniones personales y de las formas de comportamiento poco exitosas o indeseables de uno mismo. O sea, ¿qué significa esto en esencia, ok? Nosotros tendemos a ver de afuera en el mundo que la gente está más de acuerdo con nuestras cosas que lo que nosotros realmente, que lo que es realmente, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo del libro, por ejemplo, aquí está, bien bonito aquí. Por ejemplo, el falso consenso, ¿ok? Es la idea de que, por ejemplo, aquí está, ¿ok? Voy a leer. Si estamos nosotros de acuerdo con un referéndum político, que ahora la política es un buen tema, hablemos de ese, por ejemplo. Entonces, estamos de acuerdo con que tienen que ser un referéndum político de tal cosa, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener una tendencia a sobreestimar la gente de afuera en el mundo que también está de acuerdo con ese mismo referéndum. ¿Okay? Entonces tenemos un falso consenso, una falsa idea de que el consenso sobre una situación es mayor que el que pensamos. Igual también, por ejemplo, yo por ejemplo, pongamos un ejemplo personal. Yo puedo decir, yo estoy en contra del aborto y pienso que la mayor cantidad de gente está en contra del aborto. Pero eso puede ser un falso consenso. Porque de repente si yo voy a estar fuera del mundo y realmente veo quién está a favor del aborto, no. Hay bastante gente a favor del aborto. ¿Ya? Y ahí yo digo, y bueno, ¿y qué pasó? Pues, a ver, yo estoy en contra del aborto. Yo pensaba que allá afuera en el mundo la mayoría de gente lo estaba. Pero las cifras que yo estoy viendo ahorita muestran que hay bastante gente. 40% está de acuerdo con el aborto. ¿Qué cosas? Entonces he tenido un efecto de falso consenso, ¿ok? En donde yo siento un falso consenso de la sociedad, ¿ok? Y ahora, igual también eso es una predisposición al servicio del yo. Si es que las personas están de acuerdo con mis opiniones, mis visiones, mis vistas, entonces yo me voy a sentir mucho mejor acerca de ellas, ¿ok? Igual también tenemos el efecto de la falsa singularidad, ¿ok? Voy a leer otra vez. Que es una tendencia a subestimar la común ocurrencia de habilidades personales y de la forma de comportamiento deseable o exitosa que uno tiene, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Okay? Que nosotros tenemos, por ejemplo, que estoy leyendo aquí, perdón, hago fuera de contexto de cámara. Nosotros tenemos una idea de que, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos una tendencia, justo aquí dice, ¿no? Común ocurrencia de que mis habilidades personales, ¿ok? Son deseables. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Aquí yo soy bien cómico, soy súper cómico, así. Y eso es súper deseable allá afuera en el mundo. Alguien dirá, no, ¿sabes qué? Yo soy responsable. Y ser responsable, eso da en el mundo, es súper importante. A la gente le parece lo más importante. Y de ahí vamos a ver las estadísticas y el cómico y dice, oye, qué raro.
A la gente no le parece que el humor es tan importante. Más bien parece que están favoreciendo más estabilidad económica. Ah, qué cosas. Entonces, tal vez lo que yo soy no es tan interesante, no es tan importante. ¿Por qué es una predisposición a ese vicio del yo? Porque en esencia, tus atributos están predispuestos a ser buenos de afuera en el mundo. Entonces tú te sientes muy bien. La gente se siente generalmente muy bien de sus habilidades mayores, porque piensan que esas habilidades allá afuera en el mundo son extremadamente valiosas. Alguien humorístico piensa que el humor es importantísimo. Alguien responsable piensa que la responsabilidad es importante. Alguien artístico piensa que lo artístico es impresionantemente importante. ¿Ok? Entonces todo tiene ese efecto de falsa singularidad. Muy bien. Ahora, otras tendencias de servicio yo, por ejemplo, es la autoestima. Que en este caso, ejemplo básico, ¿no? La autoestima es porque tú necesitas tener un poco una autoestima más elevada de la que podrías realmente ser objetiva tuya. Yo siempre digo esto. A la persona que se engañó acerca de que si podía, por ejemplo, conquistar a la chica, tal vez tenga más éxito que la persona que si no se engañó que podía conseguir a la chica. Porque esa persona va a tratar con menos fuerza. En cambio, aquella persona que llegó, por ejemplo, a engañarse un poquito y tener suficiente autoestima como para decir, de repente la consigo esa chica o ese chico, por ejemplo. Eso, ¿ok? Es una tendencia a tu servicio. Muy bien. ¿Por qué tenemos esto? Porque es autoadaptativo, ¿ok? Nosotros necesitamos un poco sentir que controlamos la situación allá afuera, ¿ok? Nosotros necesitamos saber que no es que solo, digamos, yo fuera un niño hace 10.000 años. Yo necesito saber que no solo los tigres son lo que deciden decir me van a comer. Yo necesito saber que yo puedo yo mismo defenderme de los tigres y decir, no, yo tengo una voz y voto de que ese tigre me coma, porque si yo no quiero, entonces yo peleo y no me come. Entonces necesitamos un poco tener una tendencia a servicio del yo que es adaptativa, ¿ok? A diferencia de una persona que de repente dice, oye, ve, ese gorila es gigantesco y me va a matar, y yo no puedo hacer nada porque es todo grande y fuerte. Ya, esa persona se dio por vencido y probablemente el gorila lo mató. ¿Okay? A diferencia de alguien que dijo, no, a ver, ese gorila es grande y fuerte, pero no me va a dejar. No importa que tenga poca probabilidad, tengo que tratar de pelear y salir adelante. Y tengo que usar todo lo que tenga a mi disposición, cerebro. Entonces, esta es una cosa adaptativa. ¿Okay? Y probablemente favorecida por justamente la evolución. Muy bien. Ahora, cuidado con el extremo de las tendencias de servicio de yo, porque van a llevar obviamente a la arrogancia. Y también va a llevar a valorar falsamente la realidad de las cosas. ¿Ok? Entonces, típico ejemplo, y yo creo, no es por ofender a nadie, típico ejemplo son los argentinos. ¿Ok? La idea de que el argentino es tan bondadoso consigo mismo, ¿ok? Que hasta ya se vuelve un poquito arrogante, ¿ok? Y incluso a veces él valora falsamente, por ejemplo, lo que puede ser la realidad. Ya no te quieres ser tan tendencia de servicio de yo como para que tú pienses que tú eres esencial en algo de lo cual tú no eres esencial. Porque eso ya sería engañarte a una realidad. ¿Ok? Entonces podría llegar a ese extremo. Muy bien, sigamos la siguiente. Vimos ya esto. ¿Ok? Ahora, lo último del libro es la idea de la autorrepresentación de nuevo. ¿Ok? Cómo la sociedad, ¿ok?, influencia la autorrepresentación. Permítanme, voy a pasar aquí hasta que encuentre eso. Muy bien. No lo encuentro. Ya ahí está. Entonces, en cierta forma se ha demostrado con investigaciones que nosotros tendemos a representarnos de forma favorable. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Ustedes se van a representar en el mundo social, ¿ok? De ciertas formas, y siempre va a haber una tendencia a hacerlo de forma favorable. ¿Okay? Pues hay un efecto, por ejemplo, el efecto de falsa modestia, ustedes van a encontrar en su libro, que es la idea de que una persona puede ser falsamente modesta acerca de algo que sí merece o que sí piensa que merece. Entonces, ¿han visto cuando, por ejemplo, alguien dice, no me digas eso, porque no, en realidad no hice casi nada yo, pero en realidad adentro están como, qué bestia, qué lindo, así, es así, es la idea de una falsa modestia. ¿Okay? Que en general te ayuda a autorrepresentarte a ti mismo como alguien que la sociedad quiere, por ejemplo, alguien modesto, tranquilo. Pero en realidad, tú estás muy orgulloso. Y si es que la sociedad, en cambio, valoraría mucho que no seas modesto, entonces tú estarías diciendo, sí, gracias, amigo, sí, qué bueno, sí. Pero la sociedad no evalúa eso, ¿ok? Ahora, también está la idea de la autolimitación, ¿ok?
La autoalimentación es un interesante efecto que tenemos nosotros, en donde nosotros tendemos a proteger nuestra propia autoimagen, ¿ok? Haciendo ciertos comportamientos allá afuera que nos permitan que sea más fácil luego justificar fracasos, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que tú, por ejemplo, tienes un gran proyecto que es casi imposible de hacer. ¿Okay? Entonces tú empiezas a comportarte y dices, no, es que mi comportamiento, si no lo logro a la final, eso ya es casi imposible de hacer, ¿ok? Entonces tú te autolimitaste, porque si es que en cambio lo hicieras y no te saliera, entonces eso afecta a tu autoimagen, ¿ok? La idea de tu autorrepresentación. Si te autorrepresentas como competente y por en algún rato fallas, entonces esa autocompetencia tuya será como decir, será challenge, será como peleada, ¿ok? Será puesta en duda, en tela de duda, ¿ok? Entonces tú, sabiendo eso ya, entonces te vas diciendo, bueno, ok, hagamos todo lo posible. Pero si no sale, era un tiro largo desde antes. Entonces, si no sale, ya no hay nada que hacer. Entonces ahí tú ya estás actuando de cierta forma que luego te permite decir, bueno, ya era un tiro largo, sabíamos de eso. Entonces ya está, no salió, entonces no importa. Eso no refleja nada en mí, sino que refleja allá afuera, en el mundo, ¿ok? Y otra de las tendencias grandes, ¿ok? Es el automonitoreo. El automonitoreo, ¿ok? Es la idea de que constantemente estamos monitoreando, ¿ok? Cómo nos perciben allá afuera en el mundo. Y que constantemente estamos tratando de ajustarnos a lo que la gente quiere de nosotros, ¿ok? Ahora, no digo que es igual, es una tendencia, recuerden, no es una ley. Pero es así, o sea, la idea de que tú te automonitoreas y estás chequeando tu comportamiento, viendo y dices, ¿están respondiendo bien a mí la gente? No, parece que estoy siendo muy abrasivo, quieren que sea más humorístico. Y empiezas a cambiar tu comportamiento, ¿okay? Te vuelves más humorístico y dices, ahora sí la gente está respondiendo súper bien. ¿Okay? Por ejemplo, eso me pasa a mí en mis clases, es tan chistoso. En mis clases, yo siento cómo la gente me está respondiendo. Y yo trato de justamente hacer la clase más amigable, si es que está muy sobria, si es que está en cambio muy payasa, la trato de hacer más seria. Porque yo veo cómo reacciona la gente ahí, allá afuera. Ahorita ni siquiera puedo hacer yo eso porque ustedes van a ver esta clase luego de que yo la grabe. Pero me gustaría mucho, por ejemplo, poder hacer eso. Entonces, ciertamente estoy ofreciendo un automonitoreo mío, ¿okay? En donde yo constantemente miro cómo está afuera mis estudiantes, por ejemplo. Y veo y digo, no, parece que se están aburriendo de la clase. Hagamos un ejercicio bien bacán, bien alegre, ¿sí? No, entonces hagamos esto y lo otro, ¿ok? Entonces tenemos la idea de un automonitoreo que también afecta a nuestra autorrepresentación, porque nosotros nos empezamos a modificar dependiendo de lo que quiera la sociedad y de cómo espera la sociedad de nuestra, ¿ok? Entonces eso es. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos en este libro? Este es el último capítulo ya. Esta es la última parte que teníamos, ¿ok? Y entonces recuerden la autopresentación, por favor. Hay una tendencia a presentarse de forma favorable. El acto de expresarse uno mismo. La autorrepresentación, voy a leer aquí, ¿ok? Por favor, el concepto. El acto de expresarse uno mismo y de comportarse de manera específica para crear una impresión favorable, ¿ok? Entonces, el acto de expresarse uno mismo y de interpretarse de manera específica como para tener una impresión favorable o una impresión que corresponde a unos ideales sociales o personales. ¿Okay? Entonces, eso es la idea. Bueno, eso es, aparte de eso, nada más. Que espero que tengan una buena clase, les haya gustado. Recuerden dudas, me pueden escribir al D2L, hagan el deber de la semana, por favor. Esta semana, si mal no recuerdo, todavía teníamos el foro 1 y está todavía hasta la semana 3, ¿ok? Entonces ya la semana 3 vamos a ver más cosas que van a poder hacer que ustedes aporten bastante bien en el foro. Y nada más, eso es todo. Muy bien, hasta luego, buenas noches.